Bueno, entonces, el título de nuestra lección es La esquina del pobre. Ok, Arlen, el título es La esquina del pobre. Vamos a ponerlo aquí. Lo que apuntamos en el pizarrón se llama conceptualización, ¿de acuerdo? Es el esqueletito general de la lección, unos puntos, pero vamos a ponerlo ahí. Mateo 5:3. En Mateo capítulo 5 tenemos el llamado Sermón del Monte. Y saben que una de las cosas que siempre me ha gustado desde que era yo un niño, eso ya todavía me acuerdo, a veces me gustaba estudiar y razonar lo que leía. A mí me ha gustado estudiar desde que entré a la escuela. Y es una pasión realmente. Pero ahondando en la palabra del Señor igual, a veces uno se pregunta cuando lee algo, no entiendo esto, ¿por qué es, no? Tiene una razón de ser. Y Dios siempre es fiel para enseñarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, lo que te dice en una parte, te lo revela en otro lado. La palabra de Dios es su propio comentario, dice la reverenda. Pero Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, es llamado también el tabernáculo espiritual. ¿Saben esto? ¿Sí saben esto? Sí, estos. ¿Y vos? Sí. Son 4 puntos. Entonces, este sermón es tabernáculo espiritual y se lleva capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y si ustedes pueden leer, el capítulo 7 en la parte final habla de la roca o el fundamento, ¿sí? Por lo tanto, el Señor empieza de la cabeza hacia abajo, de la misma manera como cuando Dios le dio instrucciones a Moisés para hacer el tabernáculo. Dios le reveló primero el arca, ¿de acuerdo? Y de ahí fue dirigido hacia abajo, porque Dios empieza la revelación con él mismo. Ahorita van a entender por qué les estoy diciendo todo esto. ¿Ya están en Mateo capítulo 5? Primero, ¿sí quedó claro lo que les dije? El sermón del monte es tabernáculo espiritual, pero el capítulo 5:1 empieza de la parte de arriba también hacia abajo, ¿de acuerdo? Si ustedes ven el capítulo 7, al final del capítulo 7 habla de la roca. ¿Verdad que sí? Dice en el versículo, así es. Bueno. Sí, 7, versículo, ¿qué es? Cualquiera pues que me oye y hace estas palabras le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Se acuerdan? Estoy hablando del fundamento, pero regresando al 5, entonces vamos a hablar de la parte alta. Ahora, todo esto les dije para decirles lo siguiente. Estas bienaventuranzas aquí significa que es la parte más alta en Dios. Cuando para nosotros parecería la parte más abajo, entendemos entonces que el Señor quiere que cuando lleguemos a la parte de arriba seamos pobres en espíritu. Y la única manera de conocer esta pobreza, que estemos conscientes de esta pobreza espiritual, cuando tenemos la revelación de la yud de su nombre, la sabiduría que nos hace entender que delante de Él somos incapaces. Cuando entendemos que Él es todo suficiente. Y si Él es todo suficiente, entonces yo no soy todo suficiente y dependo de Él para todas mis necesidades. Esta es una dependencia que vamos a aprender conforme crecemos en el Señor. Ahora, esta dependencia no la tiene la gente que salva. La gente que salva solo sabe que Jesús murió por sus pecados y que necesita recibirlo en su corazón y ya. Pero a medida que vamos creciendo en el Señor, más nos damos cuenta de nuestra incapacidad. Amén. Entonces tenemos aquí sí, el texto a memorizar, entonces léanlo conmigo. Bienaventurados 3. Sí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora aquí hay 9 bienaventuranzas y pertenecen a la parte más alta. Entonces el texto básico aquí es bienaventurados los pobres en espíritu. Por lo tanto, ante los ojos de Dios, esto es de grande estima. ¿De acuerdo? Bueno, entonces,
Viendo esto, vamos a regresar al libro de Ruth, capítulo 2, porque es donde vamos a ver la historia que nos revela este tipo de principio. Ruth, capítulo. Gloria al Señor. Ya sabe, ¿no? Es Josué. Pues es Ruth 2. ¿Ya lo tienen? Dice así: y tenía Noemí un pariente de su marido, varón poderoso y de hecho de la familia, poderoso y de hecho. Hay que respetando las comas, ¿no? Dice de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a ver es quién era Boz, ¿de acuerdo? Ahora se encuentra aquí porque al final de cuentas Boz fue el esposo de Ruth y el pariente cercano. Hay muchas cosas en relación con ello, pero vamos a hacer lo más simple que podamos, ¿de acuerdo? Entonces empezamos aquí primeramente. Y tenía Noemí un pariente de su marido, varón poderoso y de hecho. Vamos a dividir la palabra varón y poderoso. Y esto es curioso porque la Escritura nos arroja mucha revelación a través de los significados de los nombres. Aquí la palabra para varón es la palabra hebrea ish. Ish. Es I mayúscula SH. Ish. ¿Y saben una cosa? La Biblia hace una diferencia muy marcada entre Adán y hombre. Cuando refiere a Adán, se refiere al hombre que fue hecho del polvo de la tierra. Pero cuando se refiere a Ish, se refiere al hombre espiritual. Entonces se refiere a tu espíritu. Entonces, ya aquí cuando Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu, se refiere al hombre Ish, al hombre espiritual. ¿Me permiten decirles rápido un secreto sobre esto? ¿Se acuerdan en aquella porción donde el Señor dice que Dios es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza del hombre? ¿Cuántos recuerdan esa parte? Y ha habido mucha polémica sobre todo eso, ¿sí o no? Ahora, quiero decirles algo. Ahí el Señor se refiere que Cristo es cabeza del hombre Ish, no del hombre carnal, sino del hombre espiritual. Entonces hay una mala interpretación ahí porque el hombre quiere a fuerza poner su cabeza carnal sobre la mujer. Lo que el Señor está diciendo que Cristo es cabeza del hombre Ish. ¿Y saben qué es el hombre Ish? Es el espíritu. Por lo tanto, el Señor es cabeza de mi espíritu. Ahora, si vemos este diagrama, en nuestro espíritu tenemos 5 sentidos, que es: la boca es la oración, los ojos es la fe, la nariz es la esperanza, la boca es la oración, el oído es la reverencia. Entonces el Señor es cabeza de esta área de nosotros los varones. Es un tema, nada más les estoy diciendo porque la Escritura menciona las diferencias entre Adán y hombre. Aquí no se refiere a vos como el hombre, sino que este era un hombre espiritual, Ish. Era un hombre que cultivaba su espíritu. ¿Sí? Este es en el lado de 2.1 dice, varón, Ish, y la palabra poderoso es la palabra hebrea Gibor. Sí, Gibor. Sí, Gibor. Esta palabra Gibor significa lo siguiente. Vamos a darnos cuenta que vos no era cualquier persona. Esto yo estoy tratando de decirles a ustedes, porque vos, a través de estas 2 definiciones, nos enseña que era un hombre espiritual, pero que tenía virtudes. Por lo tanto, vos es una figura del esposo, nuestro Señor Jesucristo. No es Él es una figura. Entonces la palabra Gibor significa poderoso, significa guerrero, significa esforzado, significa fuerte, significa gigante. De hecho, hay unos gigantes, les decían los Gibor, y muchos predicadores hoy utilizan estudios sobre Gibor, que es un gigante, pero aquí específicamente no se refiere a un gigante como tal, sino a un gigante en su espíritu. Dios quiere que nosotros cultivemos nuestro espíritu. Aleluya. Significa
valiente. ¿A quién le suena este nombre? Significa varón de guerra. A Jehová de los ejércitos. Porque Jehová de los ejércitos es un varón de guerra. Él es un gibor. Jehová es mi guerrero, amén. Él es un varón de guerra. Bueno, también significa de gran vigor. Vigoroso. Significa prevalecer. Significa mayor. Ahora, déjenme decirles que Booz no era un joven, realmente era un hombre ya muy maduro. Vemos aquí de alguna manera una relación que se dio entre una joven y un hombre ya, podríamos llamar viejo. Pero déjenme decirle que en el Señor los cerros viejos reverdecen. Y si no, ahí está Abraham, ¿no? ¿O no? Y tuvo un hijo a los 99 años. ¿Por qué? Porque era sobrenatural su fuerza. Si es un hombre que sirve a Dios, tiene una fuerza especial, tiene una fuerza fuerte que incluso se manifiesta en su físico por el poder de resurrección. Bueno, es otro tema, pero esto es lo que significa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aparece en escena Booz, el varón con el cual Ruth se uniría y se casaría más tarde, y sería una de las líneas directas del linaje o la genealogía de Jesús. Pueden verlo en Mateo 1:5. Vean que está en el... ¿Saben que Mateo da el linaje de Jesucristo como un linaje real? Y quiero que lean el versículo 5 de Mateo. Dice, fuerte. Ahora, está mencionada Ruth como una de las mujeres gentiles y en la genealogía solo se mencionaban a hombres. Pero ahí hay 4 mujeres que son mencionadas, que fueron mujeres muy especiales y una de ellas fue Ruth. Por eso, de alguna manera, el gran llamamiento que tienen las mujeres para ser como Cristo es bastante grande. Dios puede usar tremendamente a una mujer temerosa de Dios. Lo mismo, una mujer puede ser bendición y construir, que puede ser una maldición y destruir. Depende de las manos de quien se ponga, ¿no? Pero bueno, regresando, estamos hablando de Booz. Booz espiritualmente es una figura del esposo celestial, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es un poderoso guerrero, porque Él es fuerte, porque Él es valiente, Él es vigoroso, es un gigante varón de guerra. Y también tiene que ver con amo, dueño y Señor. La Escritura nos menciona que Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto está registrado en Apocalipsis 19:6, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la gloria. Y por el otro lado, Ruth es una figura del creyente, sea hombre o mujer. Sabemos que en la Escritura Dios se refiere a la iglesia como una mujer, ¿cierto? Entonces, y esta iglesia está formada por hombres y mujeres, físicamente hablando. Espiritualmente, ante el Señor, lo mismo vale un varón que una mujer. Solo son complementos que proyectan su imagen y su semejanza. La mujer tiene un ministerio, el hombre tiene un ministerio, el varón. Pero ante los ojos de Dios tienen el mismo valor. Cuando estamos en la presencia del Señor, una mujer puede crecer en la estatura de Jesucristo igual que un varón. Amén. Amén, hermanos. Entonces, Ruth es una figura, entonces, de los creyentes que quieren llegar a ser parte de la esposa del Señor Jesucristo y que tienen que pagar un precio. En el caso de Ruth, ella tuvo que pagar un precio. Ahora, fíjense bien cómo es la cosa, ¿no? Ruth era viuda, ¿sí o no? Contéstenme. Entonces, cuando nosotros vivíamos sin Cristo, estábamos casados con algo, con las cosas del mundo, con las costumbres del mundo, con los dioses del mundo. Pero cuando conocemos al Señor Jesucristo, nos empezamos a divorciar de esos señores que tenían autoridad sobre nosotros, y algunos otros incluso con espíritus malvados. Así es que, pero conocemos a Jesucristo y queremos convertirnos en su esposa.
espiritual. Y entonces empezamos a morir, dejamos morir esos novios, esos esposos, y nos vamos a dedicar solamente al nuestro esposo celestial, que es el Señor Jesucristo. Aleluya. ¿No les da gusto eso? Sí, bueno, así como que un poquito más de entusiasmo. ¿Sí les da gusto eso? Para las hermanas, qué bueno que si tuvieron algunas malas experiencias con sus esposos físicos, no les va a pasar con el Señor Jesucristo cuando se convierta en su esposo. Van a tener felicidad y gozo pleno en el Señor. Y también los varones que no han tenido mucha plenitud con su esposa, pero os aseguro que espiritualmente van a tener plenitud con el Señor Jesucristo. Aleluya. Decía el doctor McClellan, dice, yo doy gracias a Dios por mi esposa, dice. A veces dice, no, pero dice, doy gracias a Dios por mi esposa, pero no como todos los varones que dicen, no, es que mi esposa, dice, porque mi esposa a veces me ayuda a crecer espiritualmente. Más de una vez, ¿no? ¿No creen? Claro que sí. Ok. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Ni la esposa ni el esposo físicos son perfectos. ¿Están de acuerdo? Solo hay un matrimonio que es perfecto, pero ese es eterno. Ese es con el Señor. Bien, regresando. Punto número 2. Ruth va al campo a espigar. Y le dice entonces a Noemí, déjame ir a espigar. ¿Se acuerdan que llegó cerca de la cosecha del trigo, no, y de la cebada? ¿Sí? Era el tiempo de la cosecha. Debe haber sido entonces ahí por otoño, ¿no? Porque en primavera se siembra la semilla, verano viene la lluvia, el crecimiento, pero en el otoño se maduran los frutos, entonces por ahí debe ser la etapa. ¿Ok? Bueno, versículo 2 de Ruth. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, ruégote que me dejes ir al campo y cogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Entonces, a través de la expresión de Ruth vemos su humildad, el deseo de humillarse a sí misma, tener el privilegio de espigar, y va a trabajar como una pobre. Acuérdense que había 4 personas que trabajaban después de que pasaban los que segaban. Es decir, el dueño del campo pues tenía segadores, ¿de acuerdo? Y primero tienen que segar ellos, excepto que no podían segar las esquinas porque eran para los pobres, para el huérfano, para el extranjero y para las viudas. Bueno, entonces ella tomó el lugar bajo. No dijo, bueno, pues para que sepan quién soy yo, además soy y pues pariente de Noemí. En la actualidad, ¿cuál sería esa práctica? Más o menos haciendo una traducción a nuestra época, porque pues no estamos en el campo y nosotros no sabemos mucho eso de segar y todo esto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por la gente que trabaja en el campo? Por ellos comemos, ¿no? Bueno, por Dios, luego por el trabajo de ellos, ¿no? Bueno, nosotros nada más vamos y compramos en la tiendita, en el mercado, todo lo que necesitamos, pero hay gente que ha trabajado para que nosotros tengamos eso ahí. Yo nunca he visto puestos de billetes en sándwich y en tortas, ¿no? Los billetes no sirven más que para cambiar. Los billetes no nos quitan el hambre. No es lo que compramos con ellos. ¿Y quién creó todo eso? Fue Dios. Y Dios no tiene bancos para que nosotros le paguemos. Los frutos son un don gratuito. El hombre es el que hace negocio con eso, ¿cierto? Gracias a Dios por el alimento. Bueno, pero en la actualidad, ¿cómo se manifiesta esta práctica? Es como si un creyente llegara a la iglesia así, todo lleno de amor por el Señor, y le dijera, por favor, pastor, deme el privilegio de lavar los baños. ¿No? Bueno, qué bien. O déjeme trapear la iglesia, o que estuvieran peleando por el trapeador, ¿no? Yo. Por lo regular siempre se piden oportunidades como, oiga, pastor, ¿no me podría dejar su lugar para predicar? Se no podía quitar aquí el que toca las congas, por favor, yo los toco. Quítese el teclado, yo lo toco, ¿no? Generalmente siempre se piden los talentos más
vistosos. Pero estoy diciendo más o menos lo que ella estaba diciendo, y ahí nos damos cuenta de la humildad que tenía ella para servir. Bueno, ¿qué dijo el Señor en Lucas 22:26? ¿En qué consiste la grandeza en Dios? A ver, léanlo. Ok. Ustedes, el que es príncipe, ok, quiere ser más grande. Aquí, ¿cómo un príncipe se va a humillar a servir? Aquí en la tierra funciona así, ¿no? Los pobres sirven a los poderosos, pero en el reino de los cielos es al revés. El más grande es el que sirve. Digan amén. Yo sé que a lo mejor no es un mensaje así que diga, nos exalte mucho, pero estamos hablando de ser pobre en espíritu que nos lleva a la parte realmente más alta ante los ojos de Dios, ¿no? Bueno, la naturaleza humana siempre trata de estar a distancia del lugar humilde. No olvidemos que aquellos que están o que formarán parte de la esposa espiritual de Cristo, ellos viven hoy una vida como de cordero, porque siguen al cordero por donde quiera que él va. Como dice Apocalipsis 19:7, dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas y su esposa se ha aparejado. ¿Saben? Estamos estudiando los miércoles qué significa la palabra aparejar. ¿Saben qué significa la palabra aparejar? Ponerse en orden. Esto me ha tocado tremendamente, pues aparejarse, bueno, quiere ponernos al nivel del cordero, pero significa poner todo en orden o aprender a poner todo en orden. Y me doy cuenta que la esposa del cordero aprende en esta vida a poner todas las cosas en orden. Por eso el Señor requiere que nuestra vida, si está toda hecha bolas, tenemos que empezar a ponerla en orden, porque esta es una evidencia de aparejarnos. Porque somos desordenados, ¿sí? Nuestra carne es indisciplinada, ¿cierto? Contéstenme. Las madres pueden testificar que sus pequeños, si no los enseña, dejan todo botado por todos lados. Un calcetín en la escalera, otro calcetín en el baño, la playera botada por la ventana, la pasta de dientes toda chueca, el lavabo todo sucio. ¿O no? ¿Desorden, sí o no? Y usted dice, es que tienes que hacer así. O sea, yo he vivido solo ya por mucho tiempo. Entonces yo, aunque no esté nadie, pues tratamos de dejar las cosas así. Hay otra cosa que hago como hábito. Agarro la pasta de dientes y ahí me gusta irla doblando de atrás. Pues va saliendo y se ve, y de repente, cuando viene alguien y te la deja toda apachurrada así, la vuelves a exprimir, la vuelves a poner en orden, y el otro día otra está toda apachurrada, ¿no? Sí. Nada más no es importante, solamente que te das cuenta en relación a, hay cierto orden a veces en algunos y en otros no tanto, en cosas así. Dijo la reverenda Esparza, dice, cuando yo voy al aeropuerto, porque estaba hablando ella de que como su fuerza, su día, y dice, cuando yo llego a los sanitarios en los aeropuertos y está sucio el lavabo, saco un papel, dice, y yo lo limpio. Siempre lo hago, dice. Dice, nadie me dice ni me paga por hacerlo, pero me gusta el orden y la limpieza. Ok. Eso me dio una gran lección. Porque así es. Entonces, aparejarse es poner en orden, aprender a ser ordenado. Gloria a Dios. Bueno, regresando. En Apocalipsis 19:7 dice que debemos ser como corderos, entonces vivir sencillos, ¿no? De una manera humilde como el cordero lo es, y nosotros aprendemos de él y lo aplicamos en todos los aspectos de nuestra vida. Pero regresando a la lección, Dios reservó las esquinas, y ahora sí, las esquinas de los campos de cosecha para los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Vamos a Levítico 23:22 para tomar la base bíblica de lo que les estoy enseñando, porque acuérdense que lo que se les enseña debe tener un fundamento bíblico. ¿Sí?
Véanlo, por favor, si alguien lo encontró. Esa es una orden de parte del Señor, ¿verdad que sí? No acabarás de cegar ningún rincón de tu haza. Es decir, todos los rincones de tu campo no los vas a cegar. Ni vas a espigar tu siega. Vas a dejarlo para el pobre. Para el extranjero, ¿no? Ahora, para tener una ilustración, vamos a ver aquí este diagrama. Podemos pensar en los campos de la siembra en forma cuadrada, ¿de acuerdo? Así que ponemos un cuadro, miren. ¿Sí se alcanza a ver? Ok, entonces ponemos ahí, este cuadro es la tierra, ¿sí? Y se trazaba un círculo en su interior para ver dónde quedaban las esquinas. Entonces el círculo arroja dónde se encontraban las esquinas. ¿Sí me expliqué? Entonces, estas esquinas eran para el sostenimiento de los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Y Dios lo dejó asentado en sus mandamientos de esta manera. Y lo que hizo el Señor entonces en cada una de esas esquinas, puso una letra de su nombre. La Yud, la Hei, la Bab y la Hei. Entonces tenemos aquí, la que estamos viendo es la primera, donde está la Yud, y pertenece a la esquina del pobre. ¿No se alcanza a ver? Ahora quisiéramos que se nublara tantito para que se viera mejor, ¿eh? Espérense, ahorita se va a nublar y lo vamos a ver mejor. Hace rato estaba todo nublado, pero ahorita se va a nublar, esperen. Y ya. Ok, bueno, ahí lo voy a dejar un momento, porque estas son las 4 lecciones que vamos a ver aquí. Ok, en el Antiguo Testamento, aunque se da la idea de que se trataba literalmente de los pobres, porque acuérdense que esto funcionaba literalmente, pero también el Señor habla de los pobres espirituales. Entonces siempre vamos a manejar el ámbito físico y el ámbito espiritual. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, hermanos? Sí tenemos que hacerle bien a los pobres, sí o no. Tenemos que hacer bien a los pobres, sí o no. Si usted por ahí ve a un pobre y tiene la oportunidad de ayudarlo, ¿lo va a ayudar? Sí, claro. Pero también hay un ámbito espiritual. Todo principio de Dios contiene un ámbito tanto natural como espiritual. Entonces, a partir de la vida terrenal del Señor Jesús, este principio de la esquina del pobre se aplica a los pobres en espíritu. Así que cuando yo les digo, hermanos, tenemos que visitar la esquina del pobre, entonces no se espanten de que tengan que convertirse en un pobre. Bueno, somos pobres físicos, ¿no? Pero más pobres. No, estamos hablando de algo espiritual. Sin dejar a un lado, de alguna manera, a los pobres literales. Entonces, bienaventurados entonces los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces son ricos, ¿no? Los pobres en espíritu pues son ricos porque tienen una bienaventuranza y además el Señor dice que son dueños del reino de los cielos. Ahora, la palabra pobre en griego, ¿sí? Es la palabra así como, es como tojos, algo así. Significa pobre, significa mendigo, no sé, a mí significa pordiosero. Fíjense, significa acurrucarse. Es como cuando venimos en oración todos destrozados porque hemos sido afligidos y nos tiramos ahí en el suelo, ¿no? Señor, ayúdame. Significa postrar, frustrar, caer. También significa derrumbar, afligido. ¿Quién es un pobre en espíritu? Se trata de un cristiano que día a día manifiesta su necesidad al todo suficiente. Acuérdense que el nombre todopoderoso es todo suficiente. Entonces, un pobre en el espíritu es esta persona que siempre está consciente de su necesidad. No es el prepotente espiritual. ¿Saben que hay prepotentes espirituales? Sienten que le señalan al diablo y el diablo se va corriendo siguiendo sus indicaciones. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que las personas que le dicen al diablo que haga esto, lo va a hacer? Contéstenme. Pues no lo va a hacer, a menos que Jesucristo se lo ordene. ¿Está?
Entonces, no, estamos hablando de alguien que manifiesta su pobreza y su insuficiencia delante de Dios. ¿Somos insuficientes para orar? ¿No sabemos cómo orar? Espíritu Santo pide por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos cómo alabar. La palabra nos dice cómo debemos hacerlo y somos guiados por su Santo Espíritu. No entendemos la palabra, necesitamos la revelación del Espíritu Santo. ¿De qué somos capaces de mover el brazo de Dios? Lo único que mueve el brazo de Dios es tu necesidad, es tu actitud humilde delante de Él. Eso es lo que va a mover el brazo de Dios, no es nuestra capacidad. Es el cristiano que se postra, que se dobla, que se rinde, que se agacha en humildad ante Dios. Y en todo tiempo y en toda ocasión, este es el pobre de espíritu. La humildad consiste en estar conscientes de que ante la grandeza de Dios somos nada. La humildad es la actitud que reconoce que Dios es todo suficiente y que nosotros somos todo insuficiente. Somos tan frágiles que podemos morir si nos caemos. Hay personas que se caen y, ¿saben? Esta semana murió una jovencita, una atleta, era jugadora del equipo América, tenía 26 años. ¿De qué murió? ¿Perdón? Ajá. Sí, pues pero a los 26 años hay mucha gente que tiene diabetes, ha habido muchos años. ¿Cómo que murió? Tuvo una descompensación en el azúcar, creo, algo así. Entonces somos bien débiles, ¿no? Pero cuando estamos todos los días conscientes de esto, estamos visitando la esquina del pobre sabiendo que no lo podemos todo, no lo sabemos todo. Cuando salga en la mañana, encomiéndese a Dios, confíe en Él. Espere en Él, que nos guarde. Quién sabe si regresemos. Hay que estar conscientes de esto. Dios, el gran arquitecto divino, ya puedes quitar eso, déjame. Gracias. Para llevar a cabo el proyecto y su desarrollo y su plan maestro con los pobres de espíritu que han de crecer en esta adhesión a la naturaleza del esposo, Él escoge lugares estratégicos. Voy a repetir. El Señor, para llevar a estos pobres en espíritu a obtener una porción nueva de la naturaleza de Jesús, Él escoge lugares y tiempos estratégicos. Selecciona el lugar y el sitio donde hemos de tener nuestro entrenamiento, donde vas a recoger semillas. No son los lugares que tú escoges, son los lugares que Dios escoge. Muchos lugares y situaciones no las escogeríamos nosotros. Tenemos, ¿cómo se dice así? Terror. Pero el Señor sabe en qué terreno ponerte para que recojas las semillas necesarias para crecer espiritualmente. ¿Queremos crecer en Jesucristo? Pero crecer en Jesucristo es crecer en su carácter humilde. Las personas piensan que crecer en Jesucristo es crecer en su poder. Es imposible. La única forma como nos podemos hacer uno con el Señor es a través de su humildad. Jamás vamos a igualar su poderío. Y uno de los sitios que el Señor ha escogido es la esquina del pobre, donde vamos a crecer en la humildad de la letra, de la yud de su nombre. Ahora, ¿por qué sabemos que la esquina del pobre tiene que ver con la yud? Porque es la letra más chiquita. Ya les dije el otro día que viene pequeño signo. Vieron esas chidas. El Salmo 119, en cada 8 versículos tiene una letra del alfabeto hebreo. Y si encuentran ustedes, la yud es una. ¿Y saben qué Dios escogió esa letra? Para manifestarnos la humildad que Él tiene en su nombre. Fíjense qué bueno que pues nuestros padres nos pusieron nuestros nombres, porque si nosotros ya de grandes nos escogemos nuestros nombres, ¿cómo nos pondríamos aquí? Unos supernombres, ¿sí o no? A mí me gusta más, porque muchas veces estamos hasta enojados con el nombre que nos pusieron nuestros papás. ¿Y por qué me puso eso o no?
Se aprovechó de que yo era un bebé. Y en Estados Unidos una vez supe que un hijo demandó a un papá por el nombre y todo eso. Qué bueno que el Señor permitió que nuestros padres escogieran nuestros nombres y no nos dejó escoger eso. ¿Cuántos están contentos con su nombre? Más les vale. ¿Ok? Bueno, entonces, pero el Señor escogió una letra muy humilde para enseñarnos de su humildad. Esta pequeña letra, Yud, la Yud, esta J-O-D, pero es un signo chiquito, amén, contiene la sabiduría de su sagrado nombre. ¿Cómo? Déjenme entonces decirles, cuando aprendemos a ser pobres en espíritu, es porque hemos crecido en la humildad de la sabiduría de Él. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo saber cuando estamos siendo llevados por el Espíritu Santo a visitar la esquina del pobre? ¿Me permiten cuáles son las experiencias que tenemos para clarificarlo? ¿Cómo saber cuándo debemos poner en alto la yud del nombre de Jehová de una manera especial y ahí o así recoger semillas de cebada, semillas de la humildad de la yud? Hay muchas aplicaciones, sin duda, espirituales, pero veamos solo un ejemplo, ¿de acuerdo? La experiencia de la esquina del pobre son experiencias o épocas donde pues, no hay nada, solo la humildad de la letra de su nombre. ¿Saben ustedes que ante los ojos de Dios la nada es algo? Porque ahí ha depositado la yud de la sabiduría de su nombre. Es que yo no tengo nada, Señor. Dale gracias a Dios, porque haya dejado las semillas de la yud de su nombre. Un día dijo la hermana Esparza lo que yo nunca entendí, dice, bienaventurados los dueños de nada. Yo dije, pero ¿cómo, hermana? ¿Cómo me dice eso? Pero ¿saben qué he aprendido? Que ahora en la fecha que vivimos, si te ven algo los ladrones, hasta tu vida corre peligro. Así que si los ladrones supieran que no tienes nada, pues ni te persiguen. ¿No? Pues ese no tiene nada, gracias a Dios. Porque si tienes, aunque sea un celular, hasta por eso te andan matando, ¿sí o no? Ya entendí lo que dijo la hermana, ¿no? Ante los ojos de Dios, bienaventurados los dueños de nada, porque ahí encontramos la ayuda de la sabiduría. Así que no nos sorprendamos cuando como cristianos somos visitados por experiencias de nada, porque pues Dios te va a mandar experiencias de nada para que recojas semillas de cebada, o sea, semillas de humildad. Me tratan, bueno, a veces llegamos hasta decir, es que al perro lo tratan mejor que a mí. Siquiera le dan sus croquetas. Vamos a pensar así. ¿Y por qué Dios permite que a veces hasta el perro de la casa sea más importante que uno? Porque Dios nos quiere enseñar alguna lección. No se preocupen, estamos aprendiendo. Pero ahí les va. Algunas cosas a las que nos lleva el Señor, ¿sí? Nada de cariño. Nada de cariño, apapacho, ni palabras tiernas. No puede ser. De tanto uno que hace para que ni siquiera una palabra de gratitud le den esos ingratos. ¿Te suena eso? Pero nos pasa así o no. Dios, ¿cómo batalla uno con esto? Porque uno hace su mejor esfuerzo. Yo sé que, por ejemplo, las mujercitas, las amas de casa, ¿cómo se esfuerzan para hacer las cosas? Y ni siquiera notan que hoy sabía diferente la sopa, ¿no? No puede ser. Pero sí pasa, ¿no? Entonces, hay esta cuestión. Y Dios de alguna manera a veces lo hace adrede para despertar en nosotros algo. La conciencia de que no están agradeciendo nada, ¿no? Está bien. Nada de cariño.
Decía alguien, yo necesito aunque sea un abracito. Pues todos lo necesitamos, ¿no? Y más cuando hace frío, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Nada de atenciones hacia nuestra persona. Estoy hablando de los lugares donde está la esquina del pobre. Siguiente cosa. Nada de ganas de orar y de estudiar la palabra. Hay etapas, ¿no? Otra cosa. Nada de disposición para escuchar consejos. Ahorita que ni me vengan con sus consejos baratos. No tengo disposición. No hay esa disposición. Siguiente cosa. Nada de gozo ni de alegría. Solo depresión y tristeza. Por de alguna manera he estado leyendo bastante sobre la depresión y pues el mundo y los sabios que estudian la materia dicen, hay personas que no pueden dominar eso. Simplemente está ahí. Y dice, Señor, entonces significa que solo tú puedes sanar mi espíritu, porque la depresión es una enfermedad del espíritu, es una enfermedad emocional. Y a veces ni siquiera el que la tiene la puede controlar. Y luego llegamos nosotros y le damos una píldora de échale ganas. Esas píldoras no sirven. Lo que hacemos hasta que se enojen más. Porque la persona a veces no lo puede controlar. ¿Cuánto necesitamos de Dios, no? Hay que tener gozo, dice uno, ¿y dónde lo agarro, Señor? ¿Verdad? Ok, otra cosa, nada de ganas de pensar ni de practicar el bien. ¿Saben ustedes que las aflicciones que trajo en la vida de Job, llegó a pensar Job, ¿y de qué me sirvió portarme tan bien? ¿Saben que Job llegó a pensar esto? Mejor me hubiera portado un poquito mal. De todas maneras me fue, pero como me fue, ¿de qué me sirve? Llegar a pensar, aún así. ¿Por qué? Pues porque muchas veces ni siquiera tenemos ganas. A veces he pensado yo, es que Señor, este mensaje me aprieta mucho. No me da chance de nada. ¿Sí, no? Es como que me restringe demasiado, Señor, y pues tengo ganas de dormirme 2 días sin pensar en nada. ¿Nunca han tenido ganas de dormirse 2 días sin pensar en nada? ¿Alguien lo ha logrado? ¿Alguien lo ha logrado? 2 días y... ¿No? Pues no, yo tampoco jamás, ni siquiera un día. Es más, yo en el día no puedo dormir acostado. Duermo cuando me siento y de repente me vence el cansancio y duermo sentado unos 10 minutos. Pero si me acuesto, olvídense. No se puede. Bueno. Otra cosa donde hay nada que me motive o me ilusione. Ninguna actividad. Igual en las actividades de la iglesia, ¿no? Nada que me motive. Esos son, esta es la esquina del pobre. Estoy diciendo que es un lugar donde no se siente nada, ¿sí? No hay nada que me ilusione. Ha habido días tristes en la vida de uno donde, pues ni el sol es hermoso. A veces, de veras, por eso no nos calienta el sol, significa que es que nada que hagas no me emociona. Aunque me traigas un regalo que me guste y la comida que más me guste, no sé si les haya pasado. Hay ocasiones en que yo llegué a comer, parecía que estaba comiendo papel. Un buen guisado que no me sabía a nada. Porque es la esquina del pobre. ¿Ven? Bueno, hay ocasiones en que le busco en la cartera, en las bolsas, en el cochinito, nada de dinero. ¿Les ha pasado? Nada. Solo recibos, necesidades y limitaciones financieras y ni siquiera nos podemos comprar los zapatitos que queremos. ¿No ha pasado? Es parte, sí, es parte. La esquina del pobre, ¿no? Levantas con nada de ánimo e ilusión a la vida secular. Ese alterón de ropa, que se quede mañana, lo ven.
¿Quién está lavando ahorita ya? Tengo ganas de nada, nada. Ilusión. Nada de buenos tratos. Solo menosprecios sentimentales. Que a veces pasa, ¿verdad que sí? No hay buenos tratos. Otro nada. Nada de éxito en las actividades que realizo. Y muchas veces incluso en las actividades de la iglesia, y por más que me esfuerzo, pues no sale. No me sale. Y además nadie ve mi esfuerzo. Hay otras ocasiones en que Dios nos guarde de eso, porque la verdad a mí sí como que digo, y si me enfermo, ¿cómo le hago? Nada de salud. Nada de bienestar físico. Parece que a veces una enfermedad y viene otra. Y viene otra. Y salimos de una y viene otra. El Señor nos lleva también a la esquina donde no hay nada de reconocimientos, ni elogios, al contrario, solo críticas y censuras. ¿Les ha pasado eso? Hace un tiempo, no sé cuánto tiempo me falte. Están muy callados ustedes. Sí, ¿está sirviendo? Hace algunos años, recuerdo que estaban construyendo 3 iglesias. Yo estaba en el retiro pastoral. Y entonces hubo un momento de convivencia y entonces, como eran 3 iglesias que se estaban construyendo en ese entonces y se construyeron muy bien, entonces hagan de cuenta que las tomaron como un ejemplo para que los otros pastores pudieran construir. Y entre esas iglesias estaba, me acuerdo bien, la iglesia de Monterrey, la iglesia de Xochimilco y la iglesia de Mellehualco. Y entonces pasan al pastor de la iglesia de Monterrey para que dijera las grandes hazañas que hizo la iglesia para construir su tremenda y hermosa iglesia. Y dijo y hizo todo y yo estaba esperando. Todos bravo, tomando notas, cómo podemos hacer ideas. Y pasa a la iglesia de Xochimilco y pum, dijo cómo todo. Y yo estaba esperando. ¿Y saben cuándo me pasaron a mí? Nunca. Ni mencionaron la iglesia. Dije, no, yo me enojé. Dije, no puede ser posible. ¿Cómo, Señor? Entonces, ¿qué aquí? ¿Yo soy el patito feo? ¿La iglesia de qué? Y honestamente, hermanos, comparándolas, pues había mucha diferencia. ¿De? Pues supuestamente la más bonita, si bien hecha era la de Monterrey, pero está más chiquita. Y la iglesia realmente grande era que hasta la fecha, pues ustedes ven que ahí se hacen eventos, se hacen eventos. Entonces, y costó mucho trabajo, y estaba bien hecha. Puedo constatar que estaba muy, pero muy bien hecha. Bueno, para decirles que no hubo ningún reconocimiento, y luego pones una lección del Señor, ¿y qué te importa? ¿Para quién trabajas? ¿Para que te reconozcan o para mí? No, pues la verdad, Señor, pues para ti. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo asimilé también, que después pasaron los años, ya no estoy ahí, tiene muchos años, tiene más de 20 años que no estoy ahí, y de repente hubo un problema en esa iglesia y había otra persona que salió y dijo, yo la construí. ¿Y creen que me dolió? ¿Ustedes creen que me dolió que de repente salió alguien que dijo que él la había construido? No me dolió, pues a mí qué me importa, pues si dice que la construyó, pues si la construyó, pues ¿cuál es el problema? ¿Quién sabe todas las cosas? Pero Dios tuvo que enseñarme una serie de lecciones. ¿Quién lo hizo? Y no, funciona, ¿no? Se levanta el nombre del Señor, ¿no? Eso es lo más importante. Gloria a Dios. Entonces, nada de elogios, al contrario, críticas y muchas veces censuras. Entonces, ¿qué se encuentra en la esquina del pobre? Pues nada de nada. Estamos en ceros. Pero ¿saben por qué Dios te pone ahí? Precisamente para que seas un cero. Para que junto a Él valgas algo. Él es el uno. Y ya les dije que entre más ceros, mayor valor. Nos lleva ahí, ¿no? Ok, tengo nada más para terminar unos minutitos. Entonces, la pregunta es, ¿hemos pasado por estas épocas? Pregunto, ¿o las estamos teniendo en este momento? Entonces veamos que sin duda como Ruth, vamos a visitar la esquina del pobre y podemos aprender esta lección
y tomar las semillas de cebada que son las semillas de humildad de la letra Yud, que es su nombre. En medio de la nada, podemos levantar su nombre. En medio de la nada, tributemos gratitud. En medio de la nada, demos alabanza. A ver, en medio de la nada, pues demos alabanza por todo. Amén. Reconozcamos la grandeza del Todopoderoso. ¿Cuál es el problema con decirle al Señor, soy nada? No tengo, pues tengo nada. Y sin ti, pues soy nada, Señor. De hecho, hemos venido a ser pueblo gracias a Jesucristo. Si no hubiéramos conocido a Jesucristo, ¿quién nos iba a conocer, no? Y si yo no conociera a Jesucristo, ¿qué predicaría? Pues nada. ¿Están de acuerdo? Pues estoy aquí gozando de la exaltación de Jesucristo por predicarlo. Favor que me hace el Señor. Porque fuera de eso, y otra cosa, es que el diablo me persigue. No te persigue por ti. Si no tuvieras a Jesucristo, no te perseguiría. A quien persigue es al Cristo que tienes dentro de tu corazón. Es que me da bien duro el diablo, pero te persigue porque tienes a Cristo. Si no, ni siquiera, miren, a la gente de afuera ni le hace caso. A la gente que ya la tiene, no me digan que la exalta. Se la tiene, ¿no? ¿Para qué la persigue? Pero persigue a los hijos de Dios. Vamos aprendiendo esto. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que día a día manifiestan la necesidad del Todopoderoso. ¿Quedó claro? Es este el punto. Y visitar, ser pobre en espíritu es reconocer que necesitamos a Dios para todo, para orar, para estudiar la palabra, sabiduría para guiar a los hijos, el hogar, el trabajo. Señor, ayúdanos. ¿Por qué tiene que ser nuestra noticia el Señor? ¿Sabes a trabajar? Pídele a Dios sabiduría. Enséñale cómo manejar tu pequeño negocio, tu trabajo. Enséñale cómo manejar, cómo gobernar el hogar. ¿Sí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Ustedes creen que si Dios me permite para que yo pueda predicarles o llevar adelante esta pequeña iglesia? No, yo le tengo que decir, Dios, ¿cómo le hago? Dime cómo le hago, que a veces no sé ni qué hacer. Ahí estoy parado nada más dando vueltas hasta que la luz del Señor viene sobre mi mente y me dice, haz esto, gloria a Dios. Y luego después de eso funciona y alguien me dice, qué bien, no, espérame tantito, yo ni siquiera, es gracias a Dios, Él indicó cómo se tiene que hacer. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Pero hay bienaventuranzas para los pobres. Anoten las citas y las leen después. Salmo 9:9, Isaías 49:13, Isaías 66:2, Lucas 4:18. ¿Se les fue una? Primero, Salmo 9:9, Isaías 49:13, es la segunda, Isaías 66:2 y la cuarta, Lucas 4:18. ¿Qué te dice cada una de estas citas? La número 1 dice que Jehová será refugio al pobre. La 2 dice que de los pobres tendrá misericordia Dios. La cita número 3 dice que Dios mira de manera especial a los pobres. Y la número 4 dice que los pobres reciben buenas noticias.